30 después de haber escuchado este testimonio tremendo que tiene que ver con esta parábola que vamos a estudiar, que es la parábola del buen samaritano, y cómo una persona llena de fe, con temor del Señor, puede hacer grandes cosas en la vida de alguien. ¿Me dicen amén? All right, lo voy a leer yo en el libro, si usted lo buscó en la Biblia, Lucas 10, 30 al 37, o en la página 177 de sus libros de estudio. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? A misericordia. Y y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al masonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuánto le dan más fuertes aplausos al Señor, por favor? Pueden sentarse si son tan amables. Hoy vamos a estudiar esta parábola. Vamos a tratar de resumir la clase lo más que podamos en el libro, pero se nos va a complicar un poquitito, ya que el libro está completamente bien comprimido para darnos todo lo necesario que necesitamos saber. En el testimonio que nosotros escuchábamos, vemos varios buenos samaritanos, ¿verdad que sí? Y también vemos personas que no les importa absolutamente nada. En este caso, una madre que abandona a sus hijos, se cumple la palabra, ¿verdad que sí? Aunque tu padre y tu madre, ¿qué? Te dejaren, con todo y esto Jehová te recogerá, ¿verdad que sí? Ver a alguien sin comer, a los niños de la calle, a una familia que vive en las calles, y darles fruta aunque esté a punto de echarse a perder, o darles aguacates, también son acciones de una persona que podemos considerar buen samaritano. Ahora, nosotros podemos ver la necesidad, pero no hacer nada al respecto. Y eso es lo que hicieron los primeros que se encontraron con esta persona. La vieron herida, la vieron lastimada, la vieron en apuros, pero simplemente pasaron ¿qué? De largo. Digan bien fuerte conmigo: pasaron de largo. Y eso es precisamente lo que debemos de evitar como hijos de Dios: evitar pasar de largo. ¿Me siguen hasta aquí? Y vemos en este testimonio que acabamos de ver cómo Dios se vale y utiliza a los buenos samaritanos para cumplir su propósito en la vida de aquellos a quien Él ha llamado y a quien Él ha elegido. Y lo más impresionante, lo que me llamó más la atención del testimonio, fue que todos ellos estaban en el ministerio. Eso fue lo más impresionante. Era para que ellos hubieran dicho: Dios no existe, Dios se ensañó con nosotros, ¿por qué permitió tanto sufrimiento? Y se hubieran alejado de Dios. Pero ¿qué fue lo que a estos niños les hizo mantenerse fuertes y firmes en su fe? La abuela. La fe de la abuelita, ¿verdad? Las palabras, los consejos de la abuelita. Y hoy vamos a estudiar esta parábola después de ver este testimonio rodeado de buenos samaritanos. La persona que les permitió estar en el apartamento sin pagar renta, la persona que les ayudó a hacer su primera grabación sin cobrarles ni un solo centavo. Vemos una historia llena de buenos samaritanos. Ahora, ¿cuántos creen que los buenos samaritanos son bendecidos? ¿Alguien dice amén?
Vivimos en una época donde es muy difícil ser un buen samaritano, pero aún así debemos de procurar serlo en las oportunidades que tengamos, pero con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Por ejemplo, si ustedes ven a una mujer caminando sola a las 11 de la noche en la orilla de la carretera, no es sabio pararte para darle transporte. Lo más sabio es llamar a la policía y decirle: en tal lugar, en tal calle, hay una mujer que va caminando sola, no sé si se necesita ayuda o no, ojalá puedan venir. Y rapidito llega la policía a proveerle lo que necesite. Con esa llamada tú ya actuaste como un buen samaritano. Pero ahorita vivimos en una época muy difícil, pero muy difícil, que tú no sabes si al pararte a ayudar a alguien, ya hay alguien esperándote para robarte. ¿Verdad que sí? Entonces es importante que nosotros seamos sabios, pero sin importar lo peligroso de lo que esté sucediendo hoy en día, todavía podemos ser buenos samaritanos y no negarle la ayuda a aquellas personas que realmente sabemos que la necesitan. Especialmente dice la palabra de Dios que debemos procurar primeramente a quienes, a los de casa, a los de la familia de Dios. Vamos a la página 178. La historia del buen samaritano es la más famosa y extraordinaria de todas las parábolas de Jesús. Su enseñanza refleja de manera magistral el núcleo del evangelio y toda praxis cristiana. El amor a los demás se resalta y desliga de cualquier diferencia discriminatoria, mostrando cómo deben ser las relaciones humanas desde la perspectiva divina. El lugar en donde sucede el acontecimiento de la parábola es un lugar judío, ¿verdad que sí? Pero los mismos judíos no ayudaron a esta persona, sino que tuvo que ser un samaritano, aun cuando judíos y samaritanos no se llevaban bien, aun cuando había enemistad de ellos. ¿Por qué? Porque la enseñanza del evangelio es el amor real, el amor verdadero. Nosotros vemos el amor verdadero en todo su esplendor en el amor de Cristo en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es esto, el amor. El amor no hace acepción de personas. Lucas coloca la escena en medio de un trayecto ascendente. Jesús ha iniciado ya la última subida de su existencia terrena, la subida material y orográfica por el relieve que va desde Galilea a Jerusalén, y el ascenso celestial siguiente, desde Jerusalén hasta la misma diestra de Dios. La primera es una subida en el tiempo necesaria para redimir al hombre. La segunda es una subida más allá del tiempo, ocurrida después de la victoria sobre la muerte. La mejor y la mayor expresión de amor, más que la de este buen samaritano, pero que nos enseña la esencia del amor demostrado a través de lo que hizo Jesús en el evangelio, es que Jesucristo entregara su vida por amor a nosotros. Diga conmigo: Él pagó el precio. ¿Me dicen amén? Algo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros espiritualmente nos encontrábamos como este herido. Nos encontrábamos sin esperanza, nos encontrábamos sin ayuda de nadie, y solamente hubo alguien que nos levantó, nos socorrió, vendó nuestras heridas y pagó el precio por nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? El pórtico introductorio de este singular relato lo constituye la pregunta malintencionada de un maestro de la ley que pretende poner a prueba ¿a quién? A Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos a los escribas y a los fariseos, la mayoría de las preguntas que hacían no era con el fin de adquirir sabiduría o de adquirir inteligencia o conocimiento o una enseñanza para atesorar en sus corazones. Era con el fin de ¿qué? De probar, de tentar, de que nuestro Señor Jesucristo dijera algo
que se pudiera malentender o malinterpretar y agarrarse de ello para acusarle de blasfemias como lo hicieron o de falsas doctrinas. Y siempre que hacían una pregunta trataban de hacerlo con el fin de hacerlo caer o con el fin de tentarlo. Y de ahí surge esta parábola de una pregunta de ellos. Entonces, maestro, la pregunta es así: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sin embargo, la respuesta sobre la necesidad de poner en práctica el mandamiento del amor deja en evidencia a aquel teólogo que se creía tan inteligente y docto. El Señor le contesta con tal naturalidad: bien ha respondido, haz esto y vivirás. Diga conmigo: ama a tu prójimo. Ahora, ¿se recuerdan en cuáles dos mandamientos resumió nuestro Señor Jesucristo toda la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en la cultura judía, en la religión judía, vemos desde tiempos antiguos que se malinterpretó el ser el pueblo escogido de Dios. Y comenzaron a aislarse, a señalar y a juzgar a todas las otras naciones de la tierra, cuando en realidad el plan de Dios al escogerlos es que ellos fueran de bendición para todas las naciones de la tierra. Y esa fue la promesa que le dio Dios a aquella persona con quien inició su pueblo. ¿Se acuerdan de Abraham? Él dijo: en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Y al momento de ser escogidos, ellos comienzan a rechazar y comienzan a ver como impuros a las personas. ¿Se recuerdan de todas las prácticas judías relacionadas con los gentiles? De hecho, Pedro tuvo una visión al respecto. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he ¿qué? Santificado. De hecho, a nuestro Señor Jesucristo le acusaban porque comía ¿con quiénes? Con pecadores, porque convivía con pecadoras. Y es que eso es lo que realmente expresa el amor del evangelio: ayudar a aquellas personas que necesitan ser ayudadas, especialmente con el amor de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora, quizá estas personas van a estar luchando con algunas cosas que pueden ser escandalosas para nosotros en nuestra vida cristiana, y aún así debemos de predicarles el evangelio y ayudarles. Drogadicción, alcoholismo, prostitución, rebeldía, crímenes, todos ellos necesitan ayuda. Claro, a veces nos vamos a llevar tremendas experiencias, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así es esta vida. Les voy a contar una que me pasó a mí. Conocí a un muchacho, dejé un tiempo de verlo, lo veía cuando yo era joven en aquellos años. Lo veía en el grupo de jóvenes. Después se desapareció, ya no supimos más de él. Me lo volví a encontrar. Y cuando me lo volví a encontrar, comencé a platicar de él. En ese momento no tenía dónde quedarse. Le abrí las puertas de mi casa y me enteré que estaba sufriendo y estaba luchando con las drogas. ¿Okay? Lo dejé que se quedara unos días en mi casa, le di toda la confianza y al final de cuentas se desapareció. Pero no se desapareció solo. Se desapareció con el poquito cash que había en casa y con un iPod que ni siquiera era mío. Me lo había dado un hermano para que le pusiera música. Y se robó el iPod en aquel entonces, cuando todavía existían los iPods. Y se llevó el iPod y le llamaba, traté de buscar, jamás volví a saber de él. Se desapareció. En algunas ocasiones, tratando de ayudar a alguien, te vas a llevar sinsabores en la vida. Pero eso no debe de ser razón para negarle la ayuda y ser un buen samaritano. ¿Alguien me dice amén? ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios te va a recompensar. Todo lo que tú hiciste, las acciones que tú hiciste, las labores que hiciste, Dios te lo va a recompensar.
Y dicho y hecho, Dios recompensa cuando tú tomas la decisión de ser luz y demostrar el amor de Dios al más necesitado. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero el intérprete de la ley insiste orgulloso con la intención de mostrar su propia justicia y su correcto comportamiento delante de Dios, y vuelve a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿dónde puedo trazar la línea divisoria entre las personas que debo amar y aquellas de las que tengo que desentender porque no son mi prójimo? Se trataba de una cuestión muy debatida entre los maestros religiosos judíos de la época. Si, por ejemplo, un enfermo crónico era considerado, según hacían ellos, como una criatura castigada por Dios, ¿hasta qué punto había obligación de ayudarlo? ¿Era la enfermedad una frontera que excluía del ámbito al justo a los que la sufrían, del justo a los que la sufrían? Jesús rompió estos prejuicios raciales y religiosos, dándole la vuelta al razonamiento mediante la explicación de la parábola. La cuestión no consiste en saber teóricamente quién es mi prójimo, sino quién se porta conmigo en la práctica como mi prójimo. Les explico. El maestro pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Ahora, recuerden que ellos estaban llenos de prejuicios por enfermedades, por situaciones difíciles que enfrentaba la gente. No nos vamos a ir muy lejos. Si recordamos nosotros los amigos de Job, ahí tú ves la mentalidad judía, pero a flor de piel. Ellos le acusaban: tú tienes un pecado escondido, hay algo que tú estás haciendo, hay algo que no tiene contento a Dios, lo único que estás experimentando es la ira de Dios, más vale que te arrepientas. Y Job decía: que no he hecho nada. Los discípulos venían con esta mentalidad cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo acerca de un ciego: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor dice: nadie, ninguno. Esta ceguera es solamente para mostrar la gloria de Dios cuando Él sea sano. Y nosotros, o la sociedad, y me voy a atrever que también nosotros como cristianos, a veces tenemos prejuicios, y no deberían de existir. Prejuicios por la clase social, prejuicios por la educación, prejuicios por el vocabulario. ¿Qué tan amplio eres en el vocabulario, en tu forma de expresarte, en tu forma de hablar? Prejuicios en la manera de vestir, prejuicios por la nacionalidad, prejuicios por el color de piel, prejuicios por el cabello, prejuicios por un montón de cosas que no deberían de existir. Porque al final de cuentas todos somos hijos de Dios y comprados con el mismo precio de sangre. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Mire, yo le voy a decir algo: es bueno, porque los judíos no solamente tenían prejuicios por ser los escogidos, la nación escogida, sino también por el hecho de su nacionalidad. Eran patrióticos ellos. De hecho, yo mandé algunos documentales en EP News para que ustedes entendieran de dónde viene la guerra entre Israel y Palestina. Y ustedes saben y han visto el patriotismo que hay. Y hay muchos prejuicios que siguen todavía molestando incluso a los cristianos. Y nosotros debemos de, con la ayuda de Dios, hacer eso a un lado. Dice la palabra: nadie, ninguno. No importa si tienes mucho, si tienes poco, si sabes mucho, si sabes poco, si tienes una alta educación o poca educación, si eres de un país o eres de otro, si tienes papeles o no tienes papeles. Ninguno, nadie, dice el apóstol Pablo, tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener. Antes piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura, viendo y mirando y tratando a los demás como superiores a uno mismo. A eso, mis queridos hermanos, se les llama amor y humildad. Continuar un fuerte aplauso al Señor. El relato del buen samaritano hace pensar al oyente en un suceso real.
El hecho de que la escena se sitúe en un lugar geográfico concreto, como era la cuesta de bajada entre Jerusalén y Jericó, contribuye a resaltar tales perfiles realistas. Pero hay además otra implicación que se deduce de esta localización geográfica. Si el asalto ocurre en tal región, lo lógico sería pensar que el transeúnte fuera una persona de esa zona. Es decir, ¿un qué? Un judío. Las personas que pasaban por ese camino en donde se lleva a cabo el relato de esta parábola, se supone que era ¿qué? Judío. Y el herido era ¿qué? Judío. Se supone que ellos ayudaran a su propia gente. Diga conmigo, ayudar a su propia gente. Miren que les digo ayudar, no suplir el abuso de las personas. Porque hay personas que disfrazan el ayúdame para sacar beneficio y abusar de otros. A mí no sé quién me dijo: hey pastor, deberíamos de irnos a pedir dinero a las calles pidiendo un bebé prestado. Porque dicen que hacen buen dinero, hasta $200, $300 al día, sin trabajar, nada más pidiendo dinero en los semáforos, en la calle. ¿Tienta o no tienta? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que no trabaje, que no coma. Tú vas a ayudar al necesitado, no al perezoso. En nuestra iglesia nosotros no ayudamos a perezosos. De hecho, hay un protocolo en nuestra iglesia antes de brindarle la ayuda a alguien. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que me acaba de pasar. Hace 1 o 2 cultos atrás llegaron 2 jovencitas a nuestra iglesia. Las atendió el pastor Miguel, creo que las atendió el pastor Ulises también. Al final de cuentas no supieron qué hacer y dijeron: tienes que esperar al pastor Arel. ¿Qué querían ellas? Vender Biblias. ¿Se ve algo? Pues ¿qué tiene que ver vender Biblias? Me entrevisto con ellas, les pregunto qué es lo que quieren hacer y ellas venían diciendo: queremos vender Biblias porque con las ganancias de las Biblias nosotros nos pagamos nuestros estudios, somos misioneras, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues venimos, las ponemos en el carro, las vendemos. ¿A qué precios? Las Biblias estaban como a $50 más de lo que las consigues en Amazon. Y nosotros tenemos librería en la iglesia y sabemos a cómo están. Pero ese no era el problema, porque lo podíamos ver como una donación. El problema fue cuando me dijeron: y pues a los que no puedan pagarlas se las damos en pagos y ya luego nos ponemos en contacto con ellos. Y ahí empezó una alarmita del Espíritu Santo. Algo no anda bien. Les pedí el nombre de la organización. Me dieron el nombre de la organización. Les dije: voy a investigar la organización, si va de acuerdo a nuestra fe, a nuestra doctrina. Es más, venden Biblias y le recogemos una ofrenda, porque nos encanta ayudar. Porque cuando tú bendices, Dios te bendice. El asunto fue que cuando hice research de la organización, son sabatistas. Y la manera en que ellos hacen adeptos es yendo a iglesias, diciendo que van a vender Biblias, empiezan a venderles Biblias en pagos, comienzan una relación, y aquellos que no conocen la sana doctrina empiezan a confundirlos y los empiezan a invitar a una casa para que tengan estudios de la Biblia. Lo que ellos están haciendo es evangelismo en las iglesias, tratando de llevar adeptos de las iglesias sin conocimiento para que se empiecen a congregar en sus casas. Sí están haciendo obra evangelística y obra misionera, y lo que tienen son casas que compran en diferentes lugares donde no hay presencia adventista del séptimo día. ¿Me siguen hasta aquí? Tú vas a ayudar en la necesidad, no en el engaño. Les costó decirme cuál era la organización, les costó un montón de cosas. Les dije: yo les voy a hablar bien honesto, esto y esto y esto y esto. Ni su número me quisieron dejar porque me dieron el nombre de la organización. Ahora, si ustedes me preguntan: pastor, ¿puedo escuchar a un sabatista, a un adventista del séptimo día? Están llenos de errores doctrinales.
están bajo la ley, no consideran la gracia. No es solamente lo único que nos distingue, no es el sábado. Las doctrinas de la gracia, el evangelio de Jesucristo, la salvación por gracia, no por obras, los acontecimientos antes del fin, doctrinas esenciales dejan un abismo entre ellos y nosotros. Es una herejía y no podemos ayudar a que un mensaje hereje se siga cultivando. Al contrario, debemos de detenerlo con la sana doctrina y no permitir que los falsos maestros se salgan con la suya. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Haz el bien, ayuda, pero sé sabio. Que verdaderamente sea ayuda y que no sea algo de algún beneficio que alguien quiera sacar de una situación. ¿Me siguen hasta aquí? Dile que está a tu lado, ayuda, pero con sabiduría e inteligencia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Y a veces hay gente que no se puede ayudar. El pastor me platicó de unas personas que trató de ayudar, de las que vinieron a la feria de trabajo. Y por más que quieras ayudarles tratando de conseguirles trabajo, a veces las personas, sus expectativas son demasiado grandes y no se puede ayudarles. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque no cumples con aquellas cosas que ellos esperan. Y déjenme decirles, hay ocasiones que por más que uno se esfuerce y trate de ayudarles lo más que se pueda, la Escritura nos enseña que hay que ayudarles, darles el pez cuando lo necesitan, pero luego hay que enseñarles ¿a qué? A pescar. Y esa es la mejor ayuda que le puedes dar a alguien. Enseñarle, ayudarle en sus inicios para que después ellos se valgan por sí mismos. ¿Alguien dice amén? Y le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos adelante. De ahí que la aparición del samaritano cause sorpresa en los oyentes y fomente la expectación. No se suponía que hubiera un samaritano en esos caminos. ¿Vamos bien? El camino entre estas dos ciudades era inhóspito y arriesgado. Según el historiador Flavio Josefo, esta ruta hacía referencia a la calzada romana que a través de desfiladeros se abría paso al Wadi Kelt y que fue utilizada por la Legión 10 fretense establecida en Jericó para tomar parte en el sitio de Jerusalén. Aquellos 27 o 28 kilómetros estaban llenos de curvas cerradas que podían esconder peligrosos ¿qué? Delincuentes. Yo no sé si ustedes se recuerdan los sufrimientos del apóstol Pablo, pero dentro de los sufrimientos del apóstol Pablo, él nos habla a través de tres sufrimientos muy importantes. El primero, sufrimientos en sus viajes misioneros por tierra. Él dice que se enfrentó a ladrones, lo dejaron golpeado, golpizas recibió, se enfrentó a todos los peligros de las fieras, a la malaria, todo lo relacionado a los peligros por tierra. Que eso es lo que relata la historia en esos caminos, en esas calzadas romanas. Era peligroso. Número dos, lo que relata el apóstol Pablo eran los peligros por mar. Dice que de hecho en una ocasión casi se mueren. Se destruyó el barco completo. Llegaron a una isla solamente por la gracia y el favor de Dios. Y lo tercero, sus sufrimientos físicos, sus enfermedades. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros vemos este relato, nosotros vemos lo peligroso que era viajar en esas calzadas romanas. Aquellos 27, vamos adelante. La cuesta salvaba un desnivel de casi 1200 metros entre torrentes y cárcavas, que daban al paisaje un aspecto desolado y grisáceo, donde podían ocultarse perfectamente los malhechores. ¿Alguna vez han viajado
a algún estado y que el GPS los mande por shortcuts y a veces en terracería y de noche y con neblina y en invierno? ¿Cómo se siente? En mi país diríamos dañañaras. Sientes que te sale de todo por ahí, que para el carro y se te viene a la mente lo peor. Pues imagínense una escena así en esos caminos donde todo era grisáceo por causa de todo lo que las montañas en donde se abrió camino para donde sucede esta parábola. ¿Vamos bien hasta ahí? Flavio Josefo cuenta también que los esenios, siempre que iban de viaje, llevaban únicamente armas para protegerse de los salteadores ¿de qué? De caminos. El desierto de Judea era famoso desde el Antiguo Testamento por ser refugio de bandoleros y gente que proscrita. Allí se había escondido David cuando fue perseguido por Saúl, de manera que se trataba de una larga pendiente solitaria donde eran habituales los asaltos y crímenes de los ladrones. El suceso que Jesús contó resaltaba pues de lo más común entre los. Una de las características de las parábolas es que nuestro Señor Jesucristo toma un relato de la vida real, puede ser real o ficticio, inventado por Él, pero en esa enseñanza trae una verdad espiritual. Eso es en esencia las parábolas. ¿Me siguen hasta aquí? El primer protagonista que pudo presentar ayuda al hombre que yacía herido y medio muerto, diga conmigo, herido y medio muerto. No solamente herido, sino medio muerto. Fue el sacerdote que bajaba de Jerusalén, pero no lo hizo. Diga conmigo, un sacerdote que se supone sea ejemplo, que se supone conoce la escritura, que se conoce, tiene el temor de Dios, que se supone conoce acerca de lo que Dios manda, y dice que lo vio y pasó de largo. Repitan conmigo por favor, lo vio y pasó de largo. Ahora yo les hago una pregunta con honestidad. ¿En cuántas ocasiones en nuestra vida hemos visto una necesidad y la pasamos de largo? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros estudiamos esta parábola, lo primero que debemos de poner en nuestra mente y en nuestro corazón es: yo no voy a ser como el sacerdote, ver la necesidad y pasar ¿de qué? De largo, sino hacer algo al respecto. Esta persona era alguien de prestigio entre el pueblo judío. Ejercía las funciones litúrgicas en el templo y ahora, al concluir los días de su turno, volvía tranquilamente a casa. Jericó era una de las ciudades donde residían algunos sacerdotes del templo. Había estado sacrificando cada día los animales puros que la gente le llevaba para que él los ofreciera al Señor. Sus manos administraban algo tan precioso como la veneración a Dios del pueblo hebreo. De alguna manera los sacerdotes eran la garantía de que el pueblo pudiera expresar su amor a Jehová. El oyente de la parábola estaba convencido de que este judío piadoso ayudaría a su hermano herido. Sin embargo, ante esta situación concreta, el estimado personaje religioso se abstiene por completo. Mientras nuestro Señor Jesús está relatando la historia, los oyentes escuchan con atención y dicen: y va un sacerdote que acababa de terminar sus labores en el templo, todo lo que acabamos de leer que hacía en el templo, y todo el mundo, mientras escucha que viene bajando ese sacerdote, dice: este sacerdote, por ser un ministro de Dios, le va a ayudar a su compatriota, a otro judío. ¿Y qué sucede? No fue así. Simplemente lo vio y pasó de largo. Diga conmigo: oh sorpresa. Aquí viene una gran enseñanza que ustedes tienen que saber. Aún en la casa, aún en la familia, tú te puedes llevar oh sorpresa. Miren, yo les voy a decir algo y lo digo de todo corazón. El hecho de que alguien haya estado un tiempo en nuestra iglesia y después sienta que Dios le guió a ir a otra iglesia a servir, no nos hace enemigos de ellos.
siguen siendo nuestros hermanos. Y a donde quiera que nosotros vamos debemos de saludarles, darles una sonrisa, conversar aunque sea un poco con ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Hace poco conversé con una hermana de nuestra iglesia. Ya tiene varios años con nosotros. Ella vino de otro lugar y me dice: pastor, ¿sabe qué es lo único que me duele de la iglesia en la que estuve 10 años? Fue que una vez que yo ya no estuve en la iglesia, nadie me saludaba. Nadie, nada. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora, cada persona es diferente. Hay personas que quizá no les caemos bien. Hay personas que quizá nos van a dejar con la mano extendida en el saludo. Hay personas que nos van a sacar la vuelta para no saludarnos. A mí me pasa bien seguido eso. Pero debemos de entender que en ocasiones nuestras opiniones van a ser diferentes. Nuestra manera de pensar va a ser diferente. Nuestras vidas van a tomar rumbos diferentes, porque también es sano que Pablo vaya por un lado y Bernabé vaya por otro lado. Y cada uno busque su propia visión y busque su propio propósito y lo que Dios tiene para uno. Eso todavía es sano. Lo que no es sano es pensar que por el hecho de que cambiamos de direcciones somos eternos enemigos, aun cuando somos cristianos e hijos de Dios. Diga conmigo: oh sorpresa, aun con los de casa. Puedes esperar lo que sea, aún de los de casa, sea tu familia en la sangre, sea tu iglesia, sean los hermanos de la iglesia, porque eso es lo que caracteriza la humanidad. Pero tú que estás escuchando este mensaje, esta enseñanza, diga conmigo: yo no voy a ser uno de ellos. A mí a veces me preguntan las personas: pero ¿por qué eres tú el que vas y buscas a la gente para saludar? Pues porque así debe de ser, hay que dar el ejemplo. La peor muestra de orgullo es: yo no saludo, que venga y me salude. Eso es orgullo. No sé si me estoy explicando. Una muestra de humildad es tomar la iniciativa en todo. ¿Alguien dice amén? Eso es lo más fuerte del Señor. Y aún su propio paisano, aún siendo un ejemplo, un ministro de Dios, ¿qué sucedió? Diga conmigo: no le ayudó. No le ayudó. Quien se suponía que le tendiera la mano, no le ayudó. Y eso puede suceder en muchas áreas de la vida. Yo me recuerdo cuando empecé mi pequeño negocio, le llamaba a un hermano que ya no está en nuestra iglesia para pedirle ayuda para cómo cobrar, cómo es que se cobraba, cómo aquello. Y me daba vueltas y es que relacionado a los baños. Y nunca me pudo decir exactamente. Después le seguía llamando y ya no me contestaba. Ahí entendí: no me quieren ayudar. Desde ahí me prometí a mí mismo que a quien me pidiera ayuda, yo le iba a ayudar. No importa quién sea, porque no es competencia. La bendición es para todos. ¿Alguien dice amén? Tienes que hacer el bien y ayudar sin importar nada. Es más, la competencia debes de hacértela tus amigos. A veces yo llego a un lugar con el nombre de mi compañía, llega otra troca con el nombre de otra compañía, o luego llega otra troca con el nombre de otra compañía y trabajamos juntos. Yo paso trabajos, me pasan trabajos, etcétera. Y no tiene nada que ver. Al contrario, es una bendición hacer amistades en los negocios, pero buenas amistades. ¿Alguien dice amén? Y a veces los clientes me preguntan. Hace poco hice un trabajo de pintura
y era en un vecindario donde había una gate. Y antes de tú poder entrar, tienen seguridad para entrar al neighborhood y tienes que poner el nombre de la compañía. Yo tuve que poner el nombre de 2 compañías, la mía y la de el pintor. Y al final de cuentas, incluso hasta le decía a la dueña: mira, ya la segunda vez que hay que ir para allá, ya no voy a poder ir, voy a estar demasiado ocupado, dale el cheque a él. Y ya lo que hace es Junito, mi pintor. Lo que hace Junito es: pastor, ya le traigo aquí su cheque. Ya después yo me pongo en contacto con él. Y así andamos. No hay por qué no tenderle la mano y ayudar a alguien. Al contrario, cuando tú bendices a alguien, Dios te va a bendecir más a ti. Alguien dice amén. Da un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado: más a los tuyos. Miren, yo en la iglesia y en los negocios he aprendido, y yo siempre le digo a los hermanos con los que trabajo: a mí me gusta que el dinerito se quede en la casa, que el dinerito se quede en la familia. Es que mis primeras recomendaciones siempre van a ser con los hermanos de la iglesia. Al menos que ya trabaje con algún subcontratista que no viene a la iglesia, pues también se me hace feo dejar de darle trabajos cuando hemos tenido una muy buena amistad y pasárselos a alguien más. Pero siempre es bueno con los de casa. Y los de casa debemos de ser un ejemplo. Y debemos de ser claros, debemos de ser conscientes, debemos de comunicar bien para tendernos la mano unos a otros mientras sea posible. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. ¿Qué sucede? Ni aún su propia gente le tendió la mano. Déjeme le digo otra cosa, porque no vamos a terminar la parábola. Recuerde que arrancamos tarde por el tiempo. ¿Sabe quiénes he visto que son bien unidos con su propia gente? Los americanos. Si un americano tiene otra nacionalidad y puede darle prioridad a su propia gente, siempre le va a dar prioridad a su propia gente. Nosotros, las personas de habla hispana, deberíamos de estar así de unidos y preferir a nuestra propia gente. Pero en muchas ocasiones es todo lo contrario, y no debería de ser así. El primer protagonista que pudo prestar ayuda al hombre que yacía, eso ya lo leímos, ¿verdad que sí? Vamos adelante. De alguna manera los sacerdotes eran garantía, ya lo leímos. Sin embargo, ante esta situación concreta, el estimado personaje religioso se abstiene por completo. Se inhibe totalmente frente al pobre moribundo que yace al borde del camino. Aquel en quien todos confiaban resultaba el primero en ¿qué? En defraudar. ¿Por qué no lo consideraba su prójimo? ¿No era de los suyos? ¿Acaso no era judío? ¿Es que no quería meterse en complicaciones? ¿Era porque a los sacerdotes les estaba prohibido tocar cadáveres para no contraer la impureza ritual? ¿Tenía miedo de que aquel moribundo se le quedara en los brazos? ¿Acaso no iba de vuelta? ¿No había terminado ya con su oficio en el templo y por lo tanto corría peligro de impureza legal? Pensaba quizá que los bandoleros podían encontrarse todavía cerca y regresar si le oían. ¿Era solo insensibilidad y dureza del corazón? El Evangelio guarda silencio acerca de los motivos personales de por qué ese sacerdote no quiso ayudarle. Y ahí podemos agregarle las preguntas del por qué. ¿Por qué no le quiso ayudar? ¿Cuáles eran las excusas que dio para no ayudarle? Y es que, mis queridos hermanos, lo peor que el cristiano, a lo peor a lo cual el cristiano nos enfrentamos, se llaman, no, pero dígalo fuerte, excusas. Dígalo más fuerte, excusas. Cierto que siempre tenemos una excusa para no hacer lo que es correcto. Y para muestra, decimos en mi país, un botón. Lo cierto es que el herido quedó tendido en el suelo y el sacerdote se pasó de largo.
También el levita era funcionario del servicio religioso del templo de Jerusalén. ¿Un auxiliar de quién? Tenemos el sacerdote y luego tenemos el levita. Los dos trabajan en el templo. Los dos ministran a Dios, le sirven a Dios. El levita es un asistente, un auxiliar del sacerdote, un profesional de la observancia de la ley que parecía a sí mismo predestinado para ejercer la función de salvador de aquel hombre, de aquel pobre hombre. Era lógico, por lo tanto, esperar que acudiera en ayuda de un correligionario suyo que se hallaba en peligro de muerte. Igual que en el caso anterior, el relato da la impresión de que se acerca al desenlace feliz de que el levita le socorrería. No obstante, aquel descendiente de Leví adopta la misma actitud que su superior. Cuando la gente está escuchando el relato y Jesús dice: y después viene un levita, un asistente de un sacerdote, una tribu escogida del pueblo de Israel, ¿para qué? Para el servicio a Dios. Seguro que sí le va a ayudar. ¿Y qué sucede? Diga conmigo: no le ayuda. Aquel descendiente de Leví adopta la misma actitud. Por segunda vez, uno de los miembros más representativos de la religiosidad judía se muestra incapaz de apiadarse de un hermano, de un compatriota perteneciente al pueblo de Israel. Será menester que pase un extranjero, un enemigo declarado de los judíos, para que el herido sangrante pueda salvar su vida. ¿Estamos aquí? Ahora la historia comienza a tornarse más difícil, porque cuando el Señor dice: y descendía también un samaritano, diga conmigo, hay escándalo entre los judíos, entre los religiosos, entre los escribas, entre los fariseos. Y la enseñanza que le da a la religiosidad y el golpe duro que le da nuestro Señor Jesucristo a la religiosidad de sus tiempos con esta parábola es terrible, porque menciona un enemigo declarado de los judíos, unas personas con las que simplemente lo único que querían los judíos es que desaparecieran de sobre la faz de la tierra. De hecho, dos de sus discípulos, al atravesar por Samaria, le decían a Jesús: no vayamos por ahí, no pisemos esas tierras. Y el Señor dijo: es necesario. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Había tantas cosas tan terribles que dos de sus discípulos, ahí se les dio el primer apodo: los hijos de ¿qué? Del trueno. ¿Por qué? Porque querían orar para que descendiera fuego del cielo y acabara con los samaritanos. Así de terrible era la enemistad con esa gente. Y cuando nuestro Señor Jesucristo habla del habla del samaritano en este relato, prepárese, porque la cosa se va a poner color de hormiga, y el escándalo y el coraje y la ira de los fariseos está a punto de encenderse por causa de este relato, de esta historia. ¿Cuál es el desenlace? Descúbralo el próximo jueves, si es que no lee la Biblia. ¿Ok? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Vamos a las preguntas y cerramos con eso. Tenemos unos minutitos para las preguntas que no sean relacionadas a lo que no hemos visto. ¿Ok? Pregunte sobre los